Compatriotas, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fue nacionalista, patriota y antiimperialista. Duarte tenía una convicción profunda de lo que debía ser la independencia de la República Dominicana. Por ello señalaba: nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda dominación extranjera o se hunde la isla. Y también, con igual contundencia, exclamaba: entre República Dominicana y Haití no es posible una fusión. Eso se expresa en el pensamiento constitucional de Juan Pablo Duarte. Si nosotros examinamos el proyecto de constitución duartiana, nos encontramos con que el artículo 6 del mismo señala lo siguiente: siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual la concibieron los fundadores de nuestra asociación política, al decir el 16 de julio de 1838, Dios, patria y libertad, República Dominicana, y fue proclamada el 27 de febrero de 1844, siendo desde luego así entendida por todos los pueblos, cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos hoy, declarando además que todo gobernante o gobernado que la contraríe, de cualquier modo que sea, se coloca ipso facto y por sí mismo fuera de la ley. La independencia para Juan Pablo Duarte era necesariamente total. Por eso él no podía pensar bajo ningún concepto en que la República Dominicana podía pasar a manos de otra potencia extranjera o de alguna manera ver menoscabada su soberanía. Y esa es la diferencia con Pedro Santana. Ciertamente, Pedro Santana fue un soldado exitoso en la defensa de la soberanía frente a la agresión haitiana, aunque se exagera, a nuestro juicio, su participación en las batallas, en la batalla de las Carreras, porque ese acontecimiento que se produce en abril de 1849 cuenta con la participación de Francisco del Rosario Sánchez y de Mella, que en cierto modo fue uno de los precursores de la guerra de guerrilla en la historia de la humanidad. Duarte tenía ese sentimiento profundo de defensa de la soberanía y de la nacionalidad. Y entonces Pedro Santana, por el contrario, pues cometió el más grave crimen que se puede cometer contra la República Dominicana, que fue la anexión a España, ya proclamada el 18 de marzo del año de 1861, porque Santana no confiaba en las reservas, en el valor, en la gallardía, en la determinación del pueblo dominicano para defender su independencia de Haití. Y Santana acudió a la reina Isabel II de Borbón de España para pedirle que la República Dominicana fuese de nuevo un territorio español. Y eso pasa el 18 de marzo del año de 1861. Por supuesto, hay situaciones que se crean. Ya el 1 de junio de ese año llega a la República Dominicana por Haití Sánchez y rápidamente es aprehendido, herido y es fusilado el 4 de julio del año de 1861. Bueno, el 2 de mayo
de ese año, José Contreras se ha levantado en Moca en contra de la anexión. Pero para no hacer un recuento histórico muy largo, debemos decir que ya en el año de 1863, con el grito de Capotillo, el 16 de agosto del año de 1863, empieza la Guerra de la Restauración, la primera guerra social de la República Dominicana, la gesta restauradora. Y hay que señalar que Duarte, que está en Venezuela, en las selvas del Orinoco, se entera, no inmediatamente. Y Duarte regresa a la República Dominicana por Montecristi, otra vez en marzo, pero ya el 25 de marzo del año de 1864. Se reúne con Mella, que estaba enfermo, muy enfermo. Duarte estaba muy enfermo. Y viene a prestar sus servicios al gobierno restaurador. Con tan mala suerte, con el infortunio de que realmente Duarte no recibió el trato que se merecía, porque ya en abril lo estaban encargando de representar los intereses restauradores en Venezuela y en Perú, entre otras comunidades humanas políticamente organizadas. Hay una carta hermosa donde Duarte dice que ha venido a prestar su servicio, a defender la soberanía con las armas en la mano. Y hay una comunicación de Ulises Francisco Espaillá diciéndole que el país apreciaba esa determinación de él y que consideraban ellos que debía pues ir a defender los intereses dominicanos a Venezuela. Cosas de la historia. Santana muere antes del año de 1865. Un 14 de junio del año de 1864 muere Santana de una manera realmente inesperada, y es Santana enterrado en la fortaleza Ozama porque sus familiares tenían miedo de que el pueblo pudiese atentar contra sus restos. Fíjense ustedes cómo el hombre que entrega por primera vez la dignidad, la soberanía y la nacionalidad del pueblo dominicano, fíjense cómo muere en medio de ese proceso. Y déjenme decirle algo. Nosotros hablamos la semana pasada del tema de la presencia de Santana en el Panteón Nacional. ¿Ustedes saben cuándo fueron trasladados los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional? El 22 de julio del año de 1978. En la transición del gobierno del presidente Balaguer al gobierno del presidente Antonio Guzmán. Ustedes se imaginan lo que es llevar a Pedro Santana, el hombre que ha fusilado a Sánchez, a Duvergé, a Los Cuellos, a María Trinidad Sánchez. Entonces, que ha desterrado a Duarte, que se salvó de la muerte de casualidad. Porque sucede que un comerciante dueño de barcos, judío, que nació en Jamaica, Abraham Cohen, que le hacía préstamos al gobierno dominicano, le dijo a Pedro Santana: general, usted está loco, esa gente no se puede fusilar, depórtelo. Entonces, es bueno que ustedes vean esta historia, porque el presidente Balaguer escribió uno de los mejores libros de la vida de Duarte, El Cristo de la Libertad. Y sin embargo, es el que lleva a Santana al Panteón Nacional. Pero además, hay otro hecho relevante. En agosto de 2009, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó una resolución
en la cual exhortaba al Poder Ejecutivo a sacar los restos de Santa Ana del Panteón Nacional y que fuesen enterrados en la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Seibo. Esa resolución no fue ejecutada o todavía no ha sido ejecutada. En consecuencia, como ustedes han podido ver en estas reflexiones, indudablemente que el pensamiento constitucional de Duarte no tenía nada que ver con el pensamiento político y constitucional de Pedro Santana. Pedro Santana representaba las fuerzas conservadoras, representaba sencillamente una manera de ver la República independizada de Haití solamente. Duarte tenía un proyecto de país, un proyecto constitucional, una democracia liberal, una democracia fundada en el respeto a la ley. Y para que ustedes vean cómo Duarte respetaba la ley, les voy a recordar el artículo 1 del proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte, que dice: la ley es la regla a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Ese es el principio de la legalidad de la administración del Estado. Indudablemente que Duarte es el primer constitucionalista de la República, el primer constitucionalista dominicano, que es un verdadero Cristo de la libertad y que representa el pasado, el presente y el futuro de la patria dominicana, libre e independiente, en defensa de sus valores, de su nacionalidad y de sus principios cardinales y esenciales. Hasta la próxima.